Me engañó durante meses. Creía que nunca me daría cuenta. Sonreía en mi cara mientras dormía con otro. Pero cuando descubrí la verdad, no armé un escándalo. No grité ni lloré. No, hice algo mucho peor. Planeé la venganza perfecta. Y cuando todo terminó, ella perdió mucho más de lo que jamás imaginó. Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. La vida es irónica. Uno pasa años creyendo que está construyendo algo sólido, algo real, y de repente, un solo descubrimiento lo hace cuestionarse si todo fue solo una mala broma del destino. Yo era de esos que pensaban que el amor verdadero existía, que los votos matrimoniales significaban algo, que el respeto era la base de toda relación. Sí, qué iluso. Ahora sé que para algunos, la fidelidad es solo un concepto abstracto que se usa en los discursos de boda y luego se tira a la basura como el confeti del evento. Mi nombre es Héctor, y hace un año tenía todo lo que se supone que un hombre debería desear: un buen trabajo, una esposa hermosa y un hogar estable. Mi matrimonio con Lucía llevaba 3 años y medio, y desde fuera parecía perfecto. Parecía, porque lo que pasaba de puertas para adentro era otra historia. Pero claro, en ese momento yo no veía nada, o mejor dicho, no quería ver. Lucía era de esas mujeres que entraban a una habitación y automáticamente se convertían en el centro de atención. Inteligente, encantadora, con esa sonrisa que podía convencer a cualquiera de que la tierra era plana si se lo proponía. Y yo estaba enamorado, completamente entregado a ella, dispuesto a darlo todo sin cuestionar nada. Pero, como dicen, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Todo comenzó con pequeños cambios, casi imperceptibles. Pequeños detalles que, si los ves por separado, no significan nada, pero cuando los juntas, pintan una imagen clara de la traición. De repente, Lucía empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, con reuniones que aparentemente solo ocurrían cuando yo no podía acompañarla. Los fines de semana, en lugar de pasar tiempo juntos como antes, prefería salir con sus amigas, aunque curiosamente, cuando yo le preguntaba quiénes eran, siempre era un grupo diferente. Y lo más revelador, nuestro matrimonio, antes lleno de pasión, se convirtió en algo más parecido a la vida de dos compañeros de cuarto que apenas se ven. Pero claro, yo, en mi infinita ingenuidad, me decía a mí mismo que era normal, que el estrés del trabajo podía estar afectándola, que las relaciones cambian con el tiempo. Ah, qué estúpido fui. La primera señal real de alarma llegó un día en el que decidí sorprenderla en la oficina. Como buen esposo preocupado, pensé que sería lindo pasar por ahí con su café favorito y unas galletas. Pero cuando llegué, no estaba. Su secretaria, con una sonrisa nerviosa, me dijo que Lucía se había ido temprano. Curioso, porque hacía apenas una hora me había enviado un mensaje diciéndome que estaba hasta el cuello de trabajo y que seguramente se quedaría hasta tarde. No le di demasiada importancia en ese momento, porque todavía no estaba listo para aceptar la verdad. Pero una vez que algo te hace ruido, es imposible ignorarlo. Comencé a notar cosas que antes pasaba por alto. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier lado, ahora estaba siempre pegado a su mano o boca abajo en la mesa. Las salidas de último momento sin explicaciones convincentes. Y sobre todo, la forma en la que me miraba, como si ya hubiera tomado una decisión, pero no tuviera el valor de decirlo en voz alta. Y fue entonces cuando llegó el primer golpe real, el que me hizo entender que algo estaba podrido en mi matrimonio. Una noche, mientras sacaba la basura, noté algo brillante dentro del auto de Lucía. La curiosidad me ganó y me acerqué. Y ahí estaba, un sujetador rojo de encaje, tirado en el asiento del copiloto. Lo primero que pensé fue, tal vez es de ella. Pero ese sujetador no era de su talla, y más importante aún, yo no lo había visto antes. Me quedé ahí, de pie, mirando esa prenda como si fuera una bomba a punto de explotar. Porque en cierto modo, lo era. No dije nada esa noche. No le pregunté. No hice ningún escándalo. Pero en mi cabeza, las piezas finalmente encajaron, y el rompecabezas que había estado ignorando todo este tiempo se completó de la peor manera posible. Mi esposa me estaba traicionando. Y lo peor de todo era que yo aún no tenía idea de cuán profunda era la herida que estaba a punto de descubrir. Dicen que cuando miras al pasado con nuevos ojos, todo cambia. Los recuerdos que antes parecían normales se transforman en pistas de algo que estuvo mal desde el principio. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Una vez que la duda se instaló en mi cabeza, no pude evitar repasar cada momento, cada conversación, cada excusa que me había tragado sin cuestionar. Ahora lo veía con claridad. Lucía me había estado engañando por más tiempo del que yo imaginaba. Cuando nos conocimos, yo creía que era la mujer perfecta. No solo era hermosa, sino también inteligente y ambiciosa. Tenía esa energía que hacía que todo el mundo girara a su alrededor, y cuando me eligió a mí, sentí que había ganado la lotería. Ahora me doy cuenta de que no fui su premio, fui su estúpido peón. Nuestros primeros años juntos fueron, o al menos parecían, felices. Claro, si ignoramos las pequeñas señales que ahora gritan traición. Sus amistades que nunca conocí, las llamadas misteriosas que terminaban con un es solo trabajo y su habilidad mágica para desaparecer cuando más la necesitaba. Y lo más irónico, yo siempre confié en ella. Pero con la imagen del sujetador rojo aún grabada en mi mente, empecé a atar cabos. Recordé las veces en que llegaba tarde a casa sin una explicación convincente, el viaje de trabajo de un fin de semana que nunca supe exactamente a dónde fue, y cómo, de repente, había empezado a arreglarse más de lo normal para reuniones aburridas de oficina. Estoy exagerando, me repetía. No puedo ser ese tipo de esposo paranoico que ve infidelidad en cada cosa. Pero mi instinto me decía lo contrario. Así que decidí hacer algo que nunca en mi vida pensé que haría. Empecé a investigar. No tenía pruebas concretas aún, pero tenía algo mejor, una sospecha alimentada por el dolor. La oportunidad llegó sola. Una noche, mientras Lucía dormía, su celular vibró. Lo tenía boca abajo, como siempre, pero esta vez, la pantalla se encendió lo suficiente para que viera un nombre, Raúl. No reconocí el nombre, y créanme, conocía a todos los compañeros de trabajo de mi esposa. No había ningún Raúl en su oficina. Mi corazón se aceleró. ¿Debía verlo?
¿Sería cruzar una línea? Al carajo la línea. Ella ya la había cruzado primero. Tomé su celular con el mayor sigilo posible y, con el pulso acelerado, lo desbloqueé. Sí, sabía su contraseña. Qué tierno, ¿no? Ella confiaba en que yo nunca revisaría su teléfono. Lo que encontré me quitó el aliento. Mensajes. Muchos. Demasiados. Raúl no era solo un amigo. Era su amante. Y lo peor de todo no era el engaño en sí, sino la forma en que hablaban de mí como si fuera un estúpido. Hoy le dije que me quedaría en la oficina hasta tarde. Pobre, ni sospecha nada. Jajaja, ¿y qué hizo? Nada, como siempre. Solo me dijo que no trabaje tanto. Qué lindo, ¿no? Se me revolvió el estómago. Sentí una rabia que me quemaba el pecho. No solo me estaba engañando, sino que además se burlaba de mí con su amante. En ese momento, supe dos cosas. Lucía llevaba meses viéndose con este tipo. Esto no iba a quedar así. Pero no reaccioné de inmediato. No la desperté para gritarle en la cara lo que había descubierto. No. Si algo había aprendido en todos estos años con ella, era que Lucía siempre ganaba, siempre tenía la excusa perfecta, siempre manipulaba la situación a su favor. Esta vez, sería diferente. Me acosté de nuevo junto a ella, sintiendo su respiración tranquila, completamente ajena al infierno que se estaba formando dentro de mí. No tenía idea de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Cuando alguien te traiciona, lo peor no es el engaño en sí. Lo peor es darte cuenta de que todo el amor, la confianza y la lealtad que diste no significaron nada para la otra persona. Y cuando desperté aquella mañana, con Lucía a mi lado, respirando tranquila como si nada pasara, supe que yo no era el mismo hombre del día anterior. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Pero no bastaba con saber la verdad. Necesitaba pruebas. Necesitaba verla con mis propios ojos, sentir ese golpe de realidad que terminara de romper cualquier rastro de duda que pudiera quedarme. Así que, con una calma que no sentía en lo absoluto, seguí fingiendo. Seguí dándole los buenos días con un beso en la frente. Seguí preguntándole sobre su trabajo, sobre sus largas noches en la oficina, sobre sus amigas imaginarias. Y ella, la muy hipócrita, me respondía con la misma naturalidad de siempre. Pero esta vez yo ya sabía que todo era una farsa. Ese mismo día, puse mi plan en marcha. Lo primero que hice fue llamar a su oficina. No me sorprendió cuando me dijeron que Lucía no había trabajado hasta tarde en semanas. Lo segundo fue seguir sus movimientos. No soy un experto en espionaje, pero cuando tu esposa te ve la cara de idiota por meses, descubres que el sentido común es suficiente para atraparla. Y así fue como, 2 noches después, descubrí la verdad de la peor forma posible. Voy a trabajar hasta tarde, amor. No me esperes despierto. Claro. Lo mismo de siempre. Lo mismo que yo había creído tantas veces. Pero esta vez no iba a quedarme en casa como un idiota. Esperé unos minutos y salí tras ella. La seguí en mi auto, asegurándome de no acercarme demasiado. Mi corazón latía como un tambor de guerra cuando la vi detenerse en un bar del centro. Uno de esos lugares elegantes, con luces tenues y ambiente íntimo. No un sitio para una reunión de trabajo. Me estacioné a una distancia prudente y esperé. No pasaron ni 10 minutos cuando un hombre llegó y se sentó con ella. No cualquier hombre. Raúl. Pude reconocerlo de inmediato por las fotos que había visto en los mensajes. Alto, buen cuerpo, sonrisa de imbécil confiado. El tipo de persona que cree que nunca va a ser descubierto. Los observé desde lejos, y lo que vi me quitó hasta la última pizca de esperanza. Lucía no estaba con un amigo. No estaba con un colega. Estaba con su amante. Risas, miradas cómplices, sus manos rozándose en la mesa. Y luego, un beso. Un beso que dejó claro que yo era el único estúpido en toda esta historia. Cerré los ojos un segundo, sintiendo como la furia me nublaba la vista. Quería entrar ahí y destrozarlo todo. Quería enfrentarla, gritarle en la cara, hacer que se sintiera tan humillada como yo me sentía en ese momento. Pero no lo hice. Porque en ese instante entendí algo muy claro, Lucía ya me había perdido. Ya no quedaba nada que salvar. Así que, en lugar de hacer un escándalo, decidí que mi venganza sería mucho mejor. Esperé a que terminaran su cita y lo seguí nuevamente. No me sorprendió cuando llegaron a un hotel. Y fue ahí, viendo cómo mi esposa entraba con otro hombre sin el menor remordimiento, cuando me prometí a mí mismo que no me iría de esta historia como una víctima. Ellos iban a pagar por esto. Y lo harían a mi manera. La rabia puede hacer que uno cometa estupideces. Pero la rabia bien dirigida puede convertirse en un arma letal. Yo no quería una escena dramática en un hotel barato, no quería gritos ni lágrimas en medio de la calle. Eso habría sido darle el placer de justificarse, de fingir arrepentimiento o, peor aún, de voltearme la situación. No. Si Lucía y Raúl pensaban que podían jugar conmigo, yo les demostraría que habían cometido el peor error de sus vidas. Esa noche, volví a casa antes que ella, por supuesto. Me acosté en nuestra cama fingiendo que dormía. Cuando llegó de su duro día en el trabajo, hasta me dio un beso en la frente. Asquerosa. Pero me hice el dormido. Porque mi venganza tenía que ser perfecta. Al día siguiente, puse mi plan en marcha. Lo primero fue asegurarme de que su caída fuera tan dolorosa como lo había sido para mí. Lucía siempre se sintió intocable. Se apoyaba en su imagen de esposa perfecta, de profesional exitosa, de mujer leal y amorosa. Si iba a derribarla, tenía que hacerlo desde adentro. Así que hice lo que cualquier esposo traicionado, pero con un poco de inteligencia, haría, recopilé pruebas. Tomé capturas de los mensajes con Raúl, los horarios en los que supuestamente trabajaba, las fotos de ellos entrando al hotel. Creé un expediente completo que no dejaba dudas. Luego, discretamente, envié esa información a sus amigos cercanos, a su familia y, por supuesto, a su jefe. Sí, porque resulta que Raúl no solo era su amante, también era su subordinado en el trabajo. Y, casualmente, su empresa tenía una política estricta contra relaciones no declaradas entre supervisores y empleados. ¡Qué mala suerte!, ¿no?
Mientras Lucía seguía creyendo que me tenía comiendo de su mano, yo me aseguraba de que saliera de mi vida sin llevarse nada. Nuestro apartamento estaba a mi nombre. No había forma de que ella pudiera quedarse con él. Nuestra cuenta conjunta la vacié con la excusa de invertir en algo para los dos. Transferí todo a una cuenta privada. Y por último, vendí todas sus cosas de valor que estaban en mi casa. Sus bolsos de marca, sus joyas regalos de aniversario, hasta la televisión que ella insistió en comprar. Si me iba a traicionar, al menos que lo hiciera sin un centavo. No podía simplemente esperar a que todo se desmoronara. Quería ver su reacción en vivo. Un domingo por la mañana, cuando ella todavía estaba en la cama revisando su celular, sonó su teléfono. Era su jefe. El color se le fue del rostro en cuanto atendió. Al principio trató de fingir que todo estaba bien, pero bastaron unas pocas palabras para que su voz se quebrara. Sus manos temblaban. Vi en tiempo real cómo su mundo se derrumbaba. Y cuando colgó, con lágrimas en los ojos y respiración agitada, me miró como si de repente hubiera entendido todo. Fue en ese instante cuando supe que había cometido un error irreversible. Y lo mejor de todo es que esto apenas comenzaba. Siempre dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo no estaba seguro de eso. Yo quería que Lucía sintiera el fuego, que cada fibra de su ser ardiera con el mismo dolor que me había causado. Después de verla colgar el teléfono con su jefe, pálida y temblorosa, supe que la primera bomba había detonado. Pero esto no era un simple ataque. No. Yo había planeado una guerra. Esa mañana, ella trató de actuar con normalidad. Se levantó en silencio, tomó su café como si nada hubiera pasado. Pero sus manos temblaban al sostener la taza. Sabía que algo iba mal, pero aún no podía unir todas las piezas. Yo, por supuesto, me hice el desentendido. Esperé pacientemente a que se arreglara y saliera al trabajo, como si no supiera que al llegar encontraría a recursos humanos esperándola con una carpeta llena de pruebas. Mientras tanto, yo tenía otros asuntos que atender. Lo primero fue asegurarme de que su amado Raúl también sufriera. Así que envié la misma información a su esposa. Sí, porque el muy imbécil también estaba casado. Qué bonito, ¿no? Un par de infieles destruyendo dos matrimonios al mismo tiempo. Cuando terminé de enviar los correos, decidí que era hora de que Lucía sintiera el golpe final. Esperé a que regresara del trabajo. Se suponía que tendría una jornada normal, pero terminó siendo despedida en menos de una hora. Me imaginé la escena perfectamente, el jefe mirándola con decepción, los colegas murmurando, la vergüenza carcomiéndola. Cuando llegó a casa, traía el rostro desencajado. Fue entonces cuando lancé la segunda bomba, sus cosas estaban empacadas en cajas en la puerta. Le expliqué con total calma que el apartamento era mío, que su cuenta bancaria estaba vacía y que, en resumen, no tenía nada. Por primera vez, la vi realmente asustada. Me rogó, intentó justificarse, incluso trató de culparme por haberla descuidado. ¡Qué chiste! Como si el descuido justificara meses de engaño. Para ese momento, las redes sociales ya estaban ardiendo con la noticia. Sus amigos y familiares, todos enterados. La esposa de Raúl, una fiera. Todo el mundo sabía quién era Lucía. Raúl, por supuesto, también pagó su parte. Su esposa lo echó de casa y al día siguiente, la empresa lo despidió por violar las normas de conducta. El infierno apenas comenzaba para ellos. Esa noche, dormí mejor que nunca. Dicen que el tiempo lo cura todo. No sé si es cierto, pero algo que sí aprendí es que el tiempo también lo destruye todo. Sobre todo, cuando ese todo está construido sobre mentiras. Lucía y Raúl aprendieron eso de la peor manera. Después de que le cerré la puerta en la cara, ella desapareció durante algunos días. Supongo que intentó encontrar dónde quedarse, buscar algún amigo o familiar que le diera refugio. Pero la noticia de su infidelidad se había esparcido más rápido de lo que ella pensaba. Nadie quería saber de ella. Su familia estaba avergonzada. Sus amigos, divididos entre los que la defendían y los que la condenaban. En el trabajo, su reputación estaba destruida. Y Raúl, bueno, él no estaba mejor. Su esposa no solo lo echó de casa, sino que también lo expuso en redes sociales con lujo de detalles. El tipo perdió su trabajo, su matrimonio y, según supe, hasta su carro. A veces me preguntaba si había sido demasiado cruel. Si mi venganza había ido demasiado lejos. Luego recordaba cada noche en la que llegaba a casa creyendo que ella estaba trabajando, cuando en realidad estaba en un motel con otro. Cada mentira, cada excusa barata. Y la respuesta era siempre la misma: no, no fui demasiado cruel. Fui justo. Muchos me preguntaron si sentía remordimiento. La verdad es que no. Si tuviera la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, lo haría sin dudarlo. Tal vez algunos piensen que exageré, que la venganza no resuelve nada, que debería haber tomado el camino maduro y simplemente divorciarme sin hacer escándalo. Pero, ¿saben qué? Cuando eres traicionado, el dolor es indescriptible. La humillación, la rabia, la sensación de haber sido un idiota todo ese tiempo, solo los que han pasado por eso pueden entenderlo. Yo no buscaba reconciliación. No quería explicaciones, porque ninguna habría sido suficiente. Solo quería justicia. Así que sí, dormí en paz. Me levanté cada día con una sonrisa, disfrutando la tranquilidad de saber que no tenía que compartir mi casa con alguien que me veía a la cara mientras me apuñalaba por la espalda. Y si alguien cree que mi venganza fue demasiado, bueno, pueden decirme en los comentarios qué habrían hecho ustedes en mi lugar. Actualización 1. Pasaron unas semanas desde que todo explotó. Lucía desapareció del mapa, supongo que intentando recomponer su vida después de perder su trabajo, su reputación y su estabilidad. Honestamente, no me interesaba saber qué estaba haciendo ni dónde estaba. Para mí, ya era parte del pasado. Hasta que, un día, apareció en mi puerta. Lucía, la misma que me había traicionado con descaro, ahora estaba frente a mí, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Decía que me extrañaba, que había cometido un error, que estaba arrepentida, que su vida sin mí se había convertido en un desastre. Me pidió otra oportunidad.
Me dijo que nuestro amor valía la pena, que podíamos superar esto juntos. Tuve que contener la risa. ¿De verdad esperaba que, después de todo lo que hizo, yo simplemente la recibiera de vuelta con los brazos abiertos? ¿Que olvidara cómo me mintió en la cara? Le dije que se ahorrara el drama, que no me interesaba escuchar sus excusas ni sus lágrimas de cocodrilo. Entonces cambió de estrategia. Primero, intentó culparme. Dijo que si hubiera sido más atento, esto no habría pasado. Luego, trató de hacerme sentir culpable, diciendo que la destruí, que su vida se arruinó por mi culpa. No sé en qué mundo vivía, pero en el mío, las personas no se arruinan solas. Ella tomó sus decisiones y ahora estaba pagando el precio. Así que le cerré la puerta en la cara. Por si quedaba alguna duda, ese fue el final definitivo. Actualización 2. Pasaron unas semanas más, y aunque Lucía había intentado contactar conmigo varias veces, mensajes, llamadas, incluso cartas escritas a mano, decidí que ya era suficiente. Todo el circo de arrepentimiento no lograba conmoverme. Mi decisión seguía siendo la misma, seguir adelante y no mirar atrás. Recibí muchos comentarios de personas que, aunque algunas apoyaban mi decisión, otras se sentían mal por Lucía. Decían que me había pasado, que la venganza había sido demasiado cruel. Algunos incluso me llamaron insensible, que lo que necesitaba era perdonar, dejar ir y ser maduro. ¿Perdonar? ¿Dejar ir? No estaba dispuesto a ofrecer una segunda oportunidad a alguien que me había mentido y traicionado de la manera más descarada. Muchos de ustedes, que me han apoyado, me han dicho que no entendían lo que realmente es ser traicionado. Que es fácil juzgar desde afuera, pero cuando eres el que está en el centro del huracán, las cosas cambian. Que las heridas de la traición no se curan con palabras amables ni con arrepentimientos baratos. Y les agradezco. Agradezco los mensajes de apoyo, las palabras de fuerza, incluso los que pensaron que mi venganza fue desmesurada. Pero, sinceramente, solo los que han pasado por lo mismo saben lo que se siente. Lo cierto es que no me arrepiento de lo que hice. No siento que haya cruzado una línea. Cuando todo se desploma, cuando te das cuenta de que te han mentido y usado, la única forma de tomar control de la situación es precisamente eso, tomar control. Y, ¿saben qué? Lucía siguió desaparecida después de que le cerré la puerta. Ni una llamada más, ni un mensaje. No había necesidad. Al final, ella sabía que yo había ganado. No le dejé ni la esperanza de un regreso. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.